La iniciación temprana en la vida sexual de los adolescentes es un tema que es objeto de discusión en todo el mundo. En Venezuela, según el Centro Latinoamericano Salud y Mujer, CELSAM 2011, la edad de iniciación sexual es cada vez más temprana, entre los 12 y 14 años, lo que puede tener consecuencias negativas en la salud sexual y reproductiva de los adolescentes. Es allí donde radica la importancia de conocer las causas y consecuencias de este fenómeno, así como también la existencia o no de programas de educación sexual que ofrezca en las instituciones educativas y cómo pueden ser mejorados para ayudar a los adolescentes a tomar decisiones conscientes y responsables sobre su salud sexual. Bueno, el primer factor es hormonal. Sí, si las hormonas en el adolescente están funcionando bien, hay calidad en iniciar su proceso de ejecución sexual. Bueno, hay varios, entre ellos está pues problemas en el metabolismo, en lo que es mantener la relación sexual no habría ningún problema, ya que el cuerpo adapta el organismo a ese proceso tan importante en el ser humano. Ahora bien, en las muchachas, cuando comienzan a tener relaciones sexuales a temprana edad y salen embarazadas, ahí es donde viene el riesgo. El condón, tanto para la mujer como para el varón, si usan el condón, pueden evitar contagio de cualquier enfermedad sexual y, muy importante, pueden evitar que alguna muchacha salga embarazada a temprana edad. Y bueno, comienzo con la familia. La familia, tanto papá o mamá, tienen que eliminar el tabú de hablar sobre el sexo, de hablar sobre sexualidad con sus hijos, porque el problema que hay es que muchas veces dentro de los núcleos familiares, papá y mamá no le hablan con la realidad a sus hijos. En las escuelas, pues el Ministerio de Educación hoy en día tiene lo que es la parte de educación sexual. Y bueno, esto ha dado mucha controversia con la familia, porque muchas familias no quieren que les hablen a sus hijos del homosexualismo, del bisexualismo, que les hablen de problemas de parafilias, nada de eso, porque no quieren que sus hijos se enteren de que existen esas desviaciones sexuales. Igualmente cuando les hablan de el beso, de que el beso ayuda a mantener los contactos sexuales. Así que hoy en día en Venezuela es difícil porque no hay un buen proceso de aceptación de la familia con respecto a lo que se da en la educación sexual en las escuelas, y los maestros se ven con mucha traba para hablar de lo que es la educación sexual en las escuelas. Bueno, hoy en día sigue jugando un papel relevante lo de la cigüeña, que si viene y le coloca una semillita en el vientre a la mujer y de ahí vienen los niños. Otro caso es que para tener lo que es la función sexual, muchas familias piensan que es obligatorio que te tienes que casar para poder tener relaciones sexuales. Si eres una persona que pertenece a una religión, más todavía. Y bueno, con respecto a la sexualidad, hoy las familias pues tienen todavía muchos mitos y mucho tabú. No se habla sobre el sexo dentro del hogar como se debería hablar. Es decir, hay mucho tabú todavía hacia la sexualidad y hacia lo que es el sexo, porque papá y mamá les da pena hablar la realidad con sus hijos de lo que es hacer el amor o tener la función sexual. Hola, tengo 18 años, inicié mi vida sexual a los 9 y esta es mi historia. Fue por elección propia. En ese momento no estaba al 100% consciente de lo que hacía. O sea, no conocía tanto acerca de lo que iba a hacer, pero fue porque yo decidí hacerlo. Por los momentos nunca me ha afectado y sin embargo considero que no sería una razón por la cual debería haber algún tipo de problema. No, todo lo que sabía en ese momento fue por descubrimiento propio. No había recibido ningún tipo de conocimiento de parte de un profesional o de algún adulto mayor. Tampoco, no he tenido una conversación en la cual se me hubiese explicado o hubiera querido conocimiento de manera profunda acerca del tema. Yo considero en mi experiencia propia que fue la curiosidad en ese entonces, ya que sabía algo, pero no sabía todo. Entonces
siempre tuve como la duda de qué se siente o qué es o cómo es. Y eso me motivó y me influenció mucho en querer vivirlo y saber cómo era. A pesar de que en la actualidad no existe ningún método anticonceptivo que sea 100% efectivo, considero que los condones son bastante confiables y que es una opción bastante óptima. Uno de los mitos bastante comunes y que pude descubrir que no era cierto es el ser promiscuo. Es muy común saber que luego de tener relaciones sexuales por primera vez, dicen que te vuelves adicto y que deseas hacerlo de manera seguida. Sin embargo, no fue mi caso. Yo les diría que no deberían arrepentirse ni avergonzarse, ya que es un acto natural. Es algo que es propio del ser humano y siempre y cuando haya sido por decisión propia y no por algo externo, debería ser algo de lo que deberían aprender. En una encuesta realizada por los estudiantes encargados de la producción de reportaje Sexo sin tabús, la nueva generación, en la que participaron más de 100 personas jóvenes de menos de 25 años, quienes en su mayoría, específicamente un 67%, fueron mujeres, se determinó que el 40% de los encuestados perdieron su virginidad entre los 14 a 17 años. El 30% lo hizo entre los 18 a 21 años de edad, mientras que el 18% declaró aún ser virgen. Por otro lado, una minoría de tan solo el 10% afirmó que lo hizo entre los 10 a 13 años, quedando solo un 2% de los encuestados, quienes declararon haber iniciado su vida sexual después de los 22 años. Entonces, todo aquello que tiene que ver con lo que llaman el sexo, que hay tanto tabú con respecto a eso, ¿no? Y es ir acostumbrando al niño desde pequeño, dependiendo de la edad, como por ejemplo comenzar hablándole de su cuerpo, de las partes de su cuerpo, con los nombres que corresponden, ¿ok? Y ir como haciendo ese caminito, y a medida que va creciendo, que él pueda ir entonces abriendo más su conocimiento y tú puedas hablar de abordarlo de forma más natural. No es que, bueno, ya es un adolescente, vamos a hablarle de sexo. Hay una información distorsionada de lo que significa la identidad sexual. Lo más delicado es que detrás de eso se han escondido muchas patologías que no forman parte de la normalidad y que han distorsionado el concepto de lo que realmente significa la identificación sexual, la orientación sexual, ¿no? Entonces podemos observar precisamente muchos jóvenes, si se ha visto en consulta, confundidos o definitivamente tomando una decisión que no tiene que ver, que no es espontánea. Sí, en cada estado del país hay centros públicos y privados que se encargan de orientar a los adolescentes al momento de iniciarse sexualmente. Y no solamente eso, porque también ocurre, por ejemplo, con las ITS, cuando un adolescente adquiere una enfermedad venérea, precisamente por miedo, por tabú, por la pena por la pena que le da decirle a los papás, ¿verdad?, que adquirió una enfermedad de transmisión sexual, bueno, deciden esconderle esa información a sus papás. Está muy relacionado con niños ya de 5 años, por ejemplo, tienen acceso a las redes sociales, ¿verdad? Entonces, de alguna manera están viendo cosas que no corresponden a su edad. Con la hipersexualización o adelantar al niño a que vea, a que haga cosas que no corresponden a la edad, también lo estás lanzando o lo estás exponiendo a situaciones de riesgo, como es, por ejemplo, que sea abusado sexualmente y que el niño no pueda diferenciar cuando algo está bien y cuando no. Eso comienza desde pequeño. O sea, cuando comienzas a respetar tu cuerpo, cuando comienzas a llamar tu cuerpo, cuando los padres enseñan a sus hijos a llamar su cuerpo, las partes como corresponde, no utilizando un verbatim verbal al momento de, ordinario o vulgar respecto a su cuerpo, incrementando su autoestima, que el niño pueda hablar de lo que es adecuado y lo que no es adecuado, formándose un concepto del amor propio. Eso es lo más importante para tener una vida sexual satisfactoria, por supuesto, ¿no? En nuestro país, la edad de iniciación sexual es cada vez más temprana, lo que puede tener consecuencias negativas en la salud sexual y reproductiva de los adolescentes.
Es por ello que es verdaderamente importante que se implementen programas de educación sexual efectivos en las instituciones educativas para ayudar a los adolescentes a tomar decisiones informadas y responsables sobre su salud sexual. Además, es fundamental que los padres y tutores también se involucren en la educación sexual de sus hijos y les brinden el apoyo y la orientación necesarios para tomar decisiones saludables y responsables.